Vamos a esperar un ratito, porque son muy pocos todavía. Falta un minutito, no obstante, sé que algunos están en reuniones con sus docentes, por lo cual, bueno, como esto queda grabado, no hay mucho problema. En esta segunda clase de hoy vamos a abordar el tratamiento o la terapéutica no farmacológica en la hipertensión arterial. ¿Y a quién va a ser aplicado? Aquellos que tienen prehipertensión y además en todos los estadios de la hipertensión arterial como complemento de la terapéutica farmacológica. Y es interesante en esto las recomendaciones. ¿Se acuerdan? En la primera semana de este cuatrimestre estuvimos hablando acerca de la evidencia en medicina o la medicina basada en las mejores pruebas, y habíamos dicho que los niveles más altos de evidencia eran, bueno, 1A. Fíjense ustedes que la reducción de peso en aquellos que tienen obesidad es justamente 1A, como así también la restricción de sodio en la alimentación para todos los hipertensos es altísima, digo, grado de evidencia, el incremento de la actividad física también. Y entonces, ¿en quién haríamos prevención primaria? ¿Cuáles son los grandes grupos de riesgo? Entonces, personas con prehipertensión. Prevención primaria sería aquellos que aún no han desarrollado la hipertensión arterial. Aquellos que tengan historia familiar de hipertensión, que tengan sobrepeso y obesidad, que tengan consumo excesivo de alcohol o sean sedentarios. Y estas modificaciones en el estilo de vida para la prevención y tratamiento se van a orientar hacia la reducción del peso, limitar la ingesta alcohólica a no más de 30 gramos de alcohol por día, esto para el hombre, para la mujer no más de 20, incrementar la actividad física aeróbica, habíamos dicho no inferior a 150 minutos a la semana, reducir la ingesta de sodio, en general, sodio puro, estamos diciendo 2.4 gramos, pero vamos a ver que en hipertensos adultos mayores vamos a estar en la mitad de este aporte de sodio por día. Mantener una adecuada ingesta de potasio, todo esto con la alimentación lo podemos lograr. Mantener también una adecuada ingesta de calcio y magnesio y obviamente abandonar el hábito de fumar y reducir la ingesta de grasas saturadas y colesterol. Y miren qué interesante cuánto podemos lograr en cuanto a la reducción de las cifras tensionales. Más o menos podemos descender alrededor de 1.5 milímetros de mercurio por cada kilo de pérdida ponderal, de pérdida de peso. El realizar actividad física aeróbica en los tiempos que habíamos dicho,
puede reducir la presión arterial más o menos 13 milímetros de mercurio. La dieta DASH, es decir, abundante en frutas y verduras, reduciendo la ingesta de grasas saturadas y grasas totales, en promedio 11 puntos, un poco más de 11 puntos para la sistólica y 5,5 para la diastólica. Limitar el ingreso de sodio, es decir, todas estas medidas van a repercutir en descensos tensionales. Alguien me preguntó cómo era esto de la ingesta esta mañana de al menos 5 porciones de frutas y verduras. Y yo les hablaba de esto, ¿no? El plato ideal, que sería la mitad en frutas y verduras, el consumo de agua, aproximadamente 8 vasos de agua, poca sal, que ahí lo estamos viendo, la realización de la actividad física. No se olviden la importancia que tienen las legumbres, los lácteos descremados, el pescado, también la carne, pero tiene que ser magra, etcétera. Entonces, ¿qué dice el Código Alimentario argentino? Incorporar a diario alimentos de todos los grupos y realizar 30 minutos de actividad física diaria. Tomar 8 vasos de agua, es decir, más o menos los 2 litros. Consumir 5 porciones de frutas y verduras en variedad y colores. Fíjense lo que habla, las verduras y frutas de estación son las más accesibles desde el punto de vista económico y de mejor calidad. Reducir el uso de sal y el consumo de alimentos con alto contenido de sodio, y para reemplazar, utilizar condimentos como puede ser perejil, ají, pimienta, orégano, etc. Limitar el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con elevado contenido de grasas, azúcar y sal. Consumir diariamente algún, algún lácteo. Y esto, obviamente, alguno me va a decir, sí, pero si tiene intolerancia, estos son medidas generales, ¿no? Si tiene intolerancia a la lactosa o si lo cambia por, qué sé yo, leche de almendra, eso ya son particularidades. Al consumir las carnes, quitarle la grasa visible, incorporar pescado y al menos un huevo, porque es importante el aporte de proteínas para conservar nuestra masa muscular. Y el consumo de legumbres, reitero, muy importante el consumo de legumbres. El aceite, consumirlo crudo, es decir, no fritos, y limitar las bebidas alcohólicas. En definitiva, las grandes recomendaciones serían en sal total, cloruro de sodio, no en sodio, que era 2,4, y la mitad para el adulto mayor hipertenso, como cloruro de sodio, 5 a 6. El promedio en la Argentina está en 11 gramos por día. Moderar el consumo de alcohol, hasta 30 gramos por día en el hombre, hasta 20 en la mujer. Si es en vino, serían 2 copas para el hombre, 1 copa para la mujer. Esto se debe a la distinta disponibilidad de alcohol deshidrogenasa que tiene la mujer respecto del hombre. El empleo de la dieta DASH, que nos vamos a extender hoy, mantener un índice de masa corporal que no supere los 25 kilos metro cuadrado, mantener la circunferencia o el perímetro de cintura en el hombre por debajo de 102 y en la mujer por debajo de 88, y lo que habíamos hablado de abandonar el hábito tabáquico y la actividad física. Acá era lo que yo les decía,
más o menos estamos en la mitad de lo aconsejable para el adulto mayor en sodio. ¿Por qué? Porque es muy sal sensible. ¿Cuáles son los pacientes sal sensibles? Bueno, los adultos mayores, los obesos, los pacientes que ya tienen algún grado de alteración de la función renal, el paciente diabético hipertenso, los pacientes, por ejemplo, que reciben un inmunosupresor, que es la ciclosporina, raza negra, nosotros no es, digo, eh, muy significativo ello. Características que tienen estos pacientes, tienen mayor tendencia a la microalbuminuria. Los pacientes que son sal sensible tienen una ausencia del descenso nocturno fisiológico de la presión arterial. Bien, con respecto al plan de alimentación, lo que acabamos de hablar. Frutas, verduras, al menos 6 porciones, dieta rica en fibra y baja en grasas saturadas y colesterol. Un ejemplo es la dieta mediterránea, de la cual hemos hablado mucho, y sabemos que los polifenoles, por ejemplo, del aceite de oliva, de las frutas como tales e incluso del vino, disminuyen la expresión de moléculas de adhesión. ¿Y qué importancia tiene esto? Fíjense ustedes la reducción de la mortalidad global en hombres y mujeres, con aquellos que tienen tienen una alta adherencia a la dieta mediterránea. Recuerden también que la hipertensión arterial, como en todos los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles, tienen alto estrés oxidativo. Y alto estrés oxidativo es inflamación, y estado protrombótico. Esto es para el recuerdo, porque ya hemos hablado que el estrés oxidativo lleva a una disfunción endotelial y la hipertensión arterial tiene mucho que ver con ello. Entonces, el tratamiento no farmacológico, tiene distintos escalones, y la más efectiva sería la dieta DASH. ¿Y qué es la dieta DASH? La dieta DASH es este acrónimo, que es frenar la hipertensión a través de un enfoque basado en la alimentación. Y ahí lo tienen ustedes, hay ríos de tinta, ya tienen libros de cocina, de dieta DASH. Y fíjense ustedes, si por el contrario nosotros tenemos una dieta muy rica en calorías y sodio, vamos a incrementar la actividad de nuestro sistema nervioso simpático, incrementamos el estrés oxidativo, y vamos a estar en una marcada disfunción endotelial. Vamos a alterar también los factores renales que intervienen en la regulación del sodio. Por el contrario, lo que va a acontecer es el descenso tensional, etcétera, en una dieta baja en sodio, baja en calorías, ricas en frutas y verduras. Y esto es lo que aconseja esta dieta, la dieta DASH. Una dieta rica en frutas, verduras, lácteos descremados, reducción de grasas saturadas y grasas totales, rica en fibras y la reducción, con disminución marcada, como habíamos dicho, las grasas saturadas y el colesterol. Y hay una reducción promedio de poco más de 11 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica y alrededor de 5,5 de la presión arterial diastólica. Ustedes acá tienen una especie de plan de alimentación, pero
aquí qué comer. Lo que habíamos hablado antes. Frutas y verduras, ni que hablar. ¿eh? Incorporar también frutos secos, incluso las frutas secas orgánicas, ciruelas, etcétera, las carnes magras, lo- todos los granos y en especial las legumbres. Y aquí tienen incluso la cantidad de porciones, cómo dividir el plato en el día. Y aquí sería un recuadro de esta dieta rica en frutas, verduras, en proteínas de alto valor biológico, como el huevo, etc. Y miren qué interesante, fíjense ustedes que la reducción de la presión arterial sistólica, nosotros habíamos dicho que en promedio 11,4, pero puede llegar a 14 milímetros, como así también los 5,5 milímetros de reducción de la presión arterial diastólica. Si ustedes recuerdan, esta es una gráfica de Bosque, esto es un metaanálisis, este es el resultado, si está a la izquierda cuando nosotros nos enfrentamos, es que tiene efecto favorable. Miren lo que es la dieta DASH, no hay duda que tiene un efecto, un marcado efecto en la reducción tensional, como así también en la modificación de los más importantes factores de riesgo. Y aquí, si ustedes miren, cuando uno compara una dieta habitual, esto estamos en los Estados Unidos, una dieta habitual y una dieta DASH, el porcentaje en kilocalorías de grasa, la dieta DASH es como 10 menos, la ingesta de proteínas es mayor, la ingesta de fibras también es más alta, pero miren qué importante, casi 3 veces más de potasio, menos, perdón, más magnesio y más calcio. Indudablemente, la reducción también del sodio. Son muchos los artículos publicados. La otra cuestión importante, recuerdan que nosotros hemos hablado de la microbiota, que nada escapa a la microbiota. Y lo vamos a conversar en especial el día jueves, pero es interesante que los probióticos, es decir, los productos fermentados, pueden contener péptidos biológicamente activos con propiedades como los inhibidores de la enzima de conversión. Son muchos artículos, este es muy reciente, publicado este año, donde se ve el efecto de la suplementación de probióticos sobre la presión arterial, hacen una revisión sistemática, recuerden que una revisión sistemática son artículos que tienen que llenar ciertos requisitos, no menos de 25 requisitos para ser incorporados, y después de ellos se saca una conclusión, que era lo típico de la biblioteca Cochrane. Y después, si uno lo quiere expresar, como yo les mostré recién, esa gráfica de Bosque, con el diamante ahí abajo, que era el resultado final, eso se llama metaanálisis. No hay duda que tienen efecto favorable. Y cuando uno dice, pero ¿por qué este efecto favorable? Miren, es interesante, este es un interesante artículo que ha sido publicado eh, muy reciente, publicación, y eh, es factible que aquellos que tienen susceptibilidad genética a la hipertensión arterial y hay cambios en el estilo de vida, sobre todo en la dieta, hagan una disbiosis, es decir, una alteración de nuestra flora intestinal con predominio
de bacterias que son perjudiciales y lleven a un mayor estado de oxidación, a un mayor estado de oxidación también de la LDL y de hipertensión, que aumente la endotelina 1. Si aumenta la endotelina 1, digo, una elevación muy leve, ustedes recuerdan que existen receptores A y B de la endotelina. Es un estímulo para los receptores B y eso favorecería la liberación de óxido nítrico. Por el contrario, cuando se eleva mucho como por acción de esta disbiosis, eh, estimula a los receptores A de la endotelina y es un estímulo vasoconstrictor muy importante. Con respecto a las bebidas alcohólicas, los varones no deben beber más de 30 mililitros de alcohol y las mujeres no más de 20. 30 mililitros están más o menos en un cuarto litro de vino, 750 de cervezas y 2 medidas de whisky. Ya hemos visto la importancia que tiene el combatir el sedentarismo, y reitero lo que habíamos dicho, más o menos 150 minutos por semana, que puede llevar a 4, estamos hablando de actividad moderada, 4 a 9, pero puede ser hasta 13 milímetros de mercurio en actividad más intensa. Entonces, ¿qué actividad? Porque el paciente nos puede decir, nuestro enfermo con hipertensión, pero ¿qué actividad puedo desarrollar yo, doctor? Bueno, caminar rápido, bailar, actividad de jardín, las actividades de la casa mismo, que ahora creo que todos estamos realizándolas, y esto lo pongo como autorreferencial, eh, las tareas domésticas, salir a pasear a la mascota, etcétera. En tanto que más vigoroso es salir a, bueno, a correr, andar rápido en bicicleta, etcétera. Y el ejercicio aeróbico, recuerden que es muy importante para la liberación del óxido nítrico. Reducción de peso, ni qué hablar. Debemos mantener el índice de masa corporal menor de 25 kilos metro cuadrado. Fíjense ustedes que con 10 kilos de peso podemos tener una reducción, habíamos dicho, de 1,5 milímetros de mercurio por kilogramo de peso, 15 o un poco más reducción de la presión arterial sistólica. Café, pero sobre todo cuando va acompañado con cigarrillo, eleva la presión arterial. Y estamos hablando más de 3 tazas de café y más de 10 cigarrillos. En definitiva, si nosotros quisiéramos hacer ahora un resumen, diríamos que con la ingesta de sal en general, en la población general, estamos hablando aquí en estos números 5 a 6, es cloruro de sodio. Recuerden que el cloro pesa 35,5 y el sodio 23. Si no lo recuerdan, se los digo. Bien, entonces 2,4 sería en sodio solo. Y la mitad para los hipertensos adultos mayores. Habíamos dicho que moderar la ingesta de alcohol, no más de 30 gramos en el hombre y 20 en la mujer. Dimos la explicación del por qué. La importancia de la dieta DASH, frutas, verduras, lácteos descremados, baja en
colesterol, rica en fibras y baja en grasas saturadas. Mantener el índice de masa corporal por debajo de 25, lo mismo que habíamos hablado hace un ratito, el perímetro de la cintura y la actividad física, abandonar el cigarrillo. Y ahora les dejo como resumen aproximadamente, miren, una reducción de 10 kilos, habíamos dicho que puede alcanzar hasta 20 milímetros de mercurio. La dieta DASH dijimos que tenía un promedio de 11.4, pero hasta 14 milímetros de mercurio de reducción de la presión arterial sistólica. La reducción de sodio, casi 8 milímetros, pero todo esto sumatorio. La actividad física que podía llegar a 13 en alto entrenamiento, moderar el consumo de alcohol, puede llevar a 4 milímetros de mercurio. Y esto es fundamental, porque en alguien que está en prehipertensión, podemos quizá que no necesite o que llegue a utilizar fármacos antihipertensivos, como así también hijos normotensos de padres, sobre todo ambos hipertensos. Bien, y cuando nosotros vamos a la evidencia, esto es para que ustedes recuerden, se lo volví a poner, que es recomendación y evidencia, ¿cierto? Bien, lo que era la clase 1 y el nivel de evidencia A. Miren ustedes, nivel de evidencia A, que ya lo habíamos visto también. Cuando hablamos de restricción de sodio, que algunos dicen, no, no pasa, no, ¿cómo? Es clase 1, nivel de evidencia A. Moderar el consumo de alcohol, lo mismo. Aumentar el consumo de verduras y frutas, lo mismo. El descenso ponderal, lo mismo. El realizar la actividad física que habíamos hablado, lo mismo. Y el abandono del hábito del tabaquismo. Aquí les dejo lo mismo que empezamos recién con los niveles de evidencia que tienen. Aquí ya lo tienen ustedes como un resumen. La pérdida de peso, nivel de evidencia, es decir, tiene nivel de evidencia A, como así también la dieta DASH, la restricción del sodio, el potasio, el aumento del potasio, pero en la ingesta con la dieta, con la alimentación, la actividad física y la disminución del consumo de alcohol a 2 copas, estamos hablando en este caso de vino, que es la bebida social por excelencia en la alimentación, por así decirlo. Bien. El resumen, entonces aquí tienen absolutamente todo, les dejo, fíjense que prácticamente es todo lo mismo y toda la información de distintas fuentes vienen todo allí. Y fíjense qué importante, también aquí se incorporan algunas técnicas como las técnicas de relajación. Estamos hablando de medicinas complementarias. Nosotros no nos gusta, ahí dice alternativa, pero a nosotros nos gusta lo complementario. La recomendación es clase 2, es decir, tiene menor nivel de evidencia. En tanto que tienen nivel de evidencia A, clase 1, nivel de evidencia A, el control del peso corporal, la reducción en el consumo de sodio, el aumento en el consumo de potasio, que lo logramos, reitero, con la alimentación, la dieta DASH, recomendación clase 1 con nivel de evidencia A,
lo mismo que la actividad física aeróbica periódica, como también la supresión del tabaquismo, todo lo que ya hemos dicho. Pero como para que estén seguros, ¿no? Esto surge de numerosos trabajos que han ingresado en una revisión sistemática y de la cual ha salido un metaanálisis. Bien, allí también se los dejo. Esto es otra fuente que más o menos da los mismos valores. Y miren, cuando nosotros decimos resumen de la evidencia, el peso corporal elevado tiene acción directa sobre la hipertensión arterial, a fuerte evidencia. Si yo como con mucho sodio, fuerte evidencia de que eleva la presión arterial. Si yo consumo a través de la alimentación, incorporo más potasio, tiene una relación inversa, es decir, que baja la presión arterial. Y miren qué interesante cuando nosotros decimos las dietas, por ejemplo, la dieta DASH, ahí abajo de todo tiene relación inversa y la evidencia es muy fuerte que nos baja la presión arterial. Bien, otra fuente que es de la Asociación Americana del Corazón, de la American Heart Association, también mantener menos de 25 kilos metro cuadrado, la reducción en la ingesta de sodio, la dieta DASH, el incremento en la ingesta de potasio entre 4 y 5 gramos por día y la moderación en la ingesta de alcohol. Yo creo que con esto me gustaría conversar 2-3 minutos de uno de los más grandes sanitaristas. ¿Por qué? Porque con todo esto de la terapéutica no farmacológica y de la alimentación saludable, lo que estamos haciendo es educación para la salud. Ramón Carrillo fue un santiagueño que nació en 1906 en Añatuya. Fue abanderado en su escuela secundaria local, terminó la escuela a los 15 años, ingresó a la Facultad de Medicina, se recibió en 1929 con medalla de oro, fue neurocirujano brillante, se fue 3 años a formar en Alemania, en Bélgica, en Francia, volvió a la Argentina, estuvo como jefe en cirugía en el Hospital de Clínicas, bajo la dirección en el departamento de cirugía del profesor Arce, y trabajando en el Hospital Militar y haciendo la revisión a los futuros ingresantes al servicio militar, es decir, a los futuros conscriptos. Ustedes no hicieron el servicio militar, quien les habla sí, lo hizo, y se dio cuenta que había muchos que venían con tuberculosis, con paludismo. No podía, bueno, costaba creer a alguien que era un gran científico, un gran neurocirujano. Entonces dijo, bueno, yo no puedo seguir con mi profesión, me quiero dedicar a la salud pública. Y vaya que lo hizo. En muy pocos años, cuando fue ministro, fue el primer ministro de salud pública de la nación. Creó escuelas hogares en distintos puntos. En mi provincia aún persiste, es decir, en Mendoza subsiste, donde los chicos estaban prácticamente toda la semana, se les daba la instrucción porque encontró que el analfabetismo era elevadísimo, se les daba la instrucción, tenían gabinete médico y se los alimentaba para tener una alimentación saludable. Duplicó, como les decía, las camas hospitalarias y
en pocos años hizo desaparecer el paludismo prácticamente en nuestro país y fue un luchador incansable contra la enfermedad de Chagas. Por esos vaivenes de la política nuestra, bueno, en el año 1900, fines del 54, sí, fines de 1954, se fue a Estados Unidos y abandona el gobierno nacional imperante en ese momento y viene la Revolución Libertadora en el 1955, se ensañaron con él no estaba, se le quemó toda su biblioteca y terminó trabajando él como médico de atención primaria en un pueblo de Brasil donde poco después de cumplir los 50 años murió de un accidente vascular encefálico. Les digo y hablo un poco de este derrotero. Me siento orgulloso que haya sido argentino, que haya trabajado en nuestro hospital de clínicas y realmente un gran médico, un gran profesor, un gran sanitarista. Donde atendía, como no había espacio en el hospital, en realidad en un puesto de salud, atendía debajo, en un bajo escalera. Este fue el profesor Ramón Carrillo. Bien, educación para la salud. Yo creo que con esto terminamos. Les agradezco muchísimo y ya mañana a las 9:30 de la mañana nos vamos a encontrar para hacer un repaso de los fármacos antihipertensivos. Y a posteriori, como hoy que hicimos un descanso, nos reencontramos para hablar de la terapéutica antihipertensiva, en los distintos pacientes, es decir, el adulto mayor con hipertensión arterial, el hipertenso con insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria, la hipertensa, la embarazada con hipertensión arterial, etc. Muy bien, muchísimas gracias. Yo no sé si nos queda un minutito. Si alguien quiere hacer una pregunta, con mucho gusto. Y si no, Doctor, sí. No sé quién habla. Gonzalo Parra. Soy Hola, Gonzalo. Gonzalo. ¿Cómo le Le va? quería consultar si vamos, muy bien, ¿usted? Sí. Le quería consultar si vamos a ver en la semana o en algún momento la relación del paciente hipertenso con fibrilación auricular. No, bueno, eso es, querido mío, a ver, eso es un acontecimiento en el paciente. Ustedes van a ver el tratamiento de la fibrilación auricular cuando vean arritmias. Perfecto, está bien. ¿Mm? Pero Gracias. cualquier duda que tenga, usted me la plantea también. Ahora, sería muy difícil en el paciente con hipertenso con fibrilación auricular es el tratamiento de la hipertensión arterial, que no nos cambia mucho. La hipertensión arterial, la fibrilación auricular puede ser crónica y aguda. El tratamiento agudo está todo arreglado, como así también el tratamiento crónico. Es decir, mire, si hay algo que está bien reglado es la fibrilación auricular, al ser la arritmia más frecuente, crónica, más frecuente que vamos a encontrar en la práctica clínica. Bien, perfecto, Pero está gracias. muy, muy bien reglado. Incluso cómo prevenir el accidente vascular encefálico isquémico, todo ello está realmente muy, muy bien reglado.